Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando el tema de hoy es la rebelión de Israel. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Israel y su relación con Dios. Es importante conocerlo porque Israel es una sombra profética de, de nosotros, ¿sí? Del pueblo de Dios. Israel es el pueblo que Dios escogió entre todas las naciones para que sea su pueblo y proféticamente nos representa a nosotros. Entonces, en nosotros se ve reflejado el comportamiento de Israel, ¿sí? Israel surge como nación cuando sale de Egipto. Eh, Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, es el nacimiento de la nación de Israel. Sí, de hecho, los judíos consideran ese como el día de la independencia. Uh-huh. Y de esa manera lo celebran. Ahora, proféticamente, ¿qué significa para nosotros la salida de Egipto? Egipto representa al mundo. Faraón, que era quien no dejaba salir al pueblo de Israel de Egipto, representa al enemigo, al diablo. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel sacrifica al cordero y pone la sangre en los dinteles, es el sacrificio de Jesús, y por medio del cual ellos obtienen su liberación de Egipto. Nosotros salimos de Egipto cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso es lo que representa ese hecho histórico proféticamente en nuestras vidas. Ahora, el pueblo de Israel, en su relación con Dios, eh, fue muy inmaduro al principio, ¿sí? Fue muy rebelde, fue testarudo y siempre estuvo eh, reclamando cosas, ¿sí? Y lo vemos desde el mismo momento en el que salen de Egipto. Eh, Salen de Egipto con mano poderosa, con riquezas, salieron, pero Faraón preparó su ejército para ir tras el pueblo de Israel, para matarlos, para destruirlos, porque bueno, así lo dispuso Dios en el corazón de Faraón para gloriarse en esto, ¿sí? Pero Faraón preparó sus carros de batalla y su ejército para ir tras el pueblo de Israel. Cuando Israel se da cuenta de que Faraón viene en su contra, eh, dice la palabra que clamaron a Dios. Pero vamos a ver cómo describen esta parte. Esto está en Éxodo capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando Moisés habló con Faraón, Faraón lo que hizo fue aumentar la carga de trabajo, o la cuota de adobes que tenía que fabricar el pueblo de Israel, como castigo por haber tenido la osadía de pedirle que dejara ir al pueblo de Israel. Entonces, los israelitas le dijeron: oye, mejor
mejor déjanos servirlo, nosotros estamos tranquilos, trabajamos y estamos bien, ¿sí? Pero el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavo, o sea, se conformaba con servir a los egipcios, eso era suficiente, ¿sí? Sin embargo, Dios los saca de Egipto, destruyendo, haciendo señales y maravillas en esa nación, destruyendo eh, toda su economía, eh, destruyendo a sus dioses, confrontando a sus dioses y destruyéndolos. Finalmente salen y el pueblo ve la mano poderosa de Dios, ¿sí? Cómo Dios confrontó a los dioses de Egipto, cómo confrontó a Faraón y destruyó Egipto para poder sacar a su pueblo. Y así lo sacó. Todo esto era para que el pueblo conociera a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Que los libró de Egipto. Sin embargo, cuando ven venir a Faraón con su ejército, ellos temieron y pensaron que se iban a morir ahí, que Faraón iba a venir y los iba a matar a todos. ¿Sí? Porque eso es lo que dijeron. Mejor hubiera sido servir a los egipcios que venir a morir al desierto. Entonces, eso quiere decir que no confiaban en Dios. Cuando uno llega a los pies de Cristo, cuando uno sale de Egipto, uno no tiene la confianza suficiente o la fe suficiente para confiar en Dios, ¿sí? Ellos, a pesar de ver las señales, las plagas, la, la plaga de la sangre, la plaga de los piojos, la plaga de las úlceras, todas ellas, aún la muerte de los primogénitos, y con todo y eso, no creían en Dios, no confiaban en Dios, ¿sí? Ellos todavía tenían temor de Faraón, ¿sí? Pero Dios, con su mano poderosa, volvió a dar otra muestra de su poder al, al detener al ejército de Faraón, poniendo una columna de fuego que protegió al pueblo de Israel, y el ejército de Faraón no pudo pasar esa columna, no pudo acercarse siquiera al pueblo de Israel. Eh, es abierto el mar, cruzan el mar y el ejército de Faraón va tras ellos, también cruzando el mar. Y vamos a ver qué es lo que dice en, eh, en el mismo capítulo, Éxodo 14, versos del 27 al 31. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Adonai derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. ¿Sí? Entonces, esto fue otra muestra del poder de Dios, como el ejército, el poderosísimo ejército de Faraón, que era de los más poderosos del mundo en esa época, fue destruido y no quedó un solo soldado vivo. Todos murieron, ¿sí? Y el pueblo de Israel no hizo absolutamente nada, todo lo hizo Dios, ¿sí? Y ellos lo vieron y reconocieron el poder de Dios, ¿sí? Cómo Dios lo salvó de una muerte inminente.
¿sí? Ellos no veían la manera en que, no pudiera matarlos Faraón y su ejército, ¿sí? Sin embargo, fueron salvados. Uh-huh. Entonces, de allí, al cruzar, eh, salió Miriam, la hermana de Moisés, con pandero, y convocó a todas las mujeres para alabar a Dios. Y estuvieron danzando y cantando, y hicieron un canto que llamaron después el Cántico de Moisés, uh-huh, donde se alaba a Dios y se reconoce su magnificencia, su poder, y cómo lo rescató del ejército de Faraón, de los carros de Faraón. Y entonces ahí estaban reconociendo el poder de Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo su fuerza, reconociendo que era su Dios. Uh-huh. ¿Qué otro problema podía haber si Dios estaba con ellos? Uh-huh. Si los había sacado de Egipto, si los había librado del ejército de Faraón, ¿qué otra cosa podría pasar? Dios es todopoderoso, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que sucedió después de eso. Vamos a leer en Éxodo 15, versos del 22 al 24. Dice, e hizo Moisés que partiese aquel Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces viene el pueblo y se queja y murmura contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos trajiste a morir de sed en el desierto. Hubiera sido mejor habernos quedado en Egipto donde había agua. ¿Mm? Otra vez lo mismo que sucedió cuando vieron venir el ejército de Faraón, volvieron a decir aquí. ¿Y Dios? Se olvidaron de Dios otra vez. Uh-huh. No buscaron a Dios, murmuraron contra Moisés. Uh-huh. Nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando una persona llega a Cristo y tiene problemas, no busca a Dios. No tiene todavía la fe, no tiene la madurez, no tiene el conocimiento de cómo buscar a Dios o cómo clamar a Dios, ¿sí? ¿Y qué hace? Murmura contra el pastor, contra el líder, ¿sí? Va y dice, oye, tengo problemas, ahora tengo más problemas que cuando estaba en Egipto. Uh-huh. En Egipto no me faltaba agua, ahora me falta agua. Y Dios le da instrucciones a Moisés y el agua es purificada, es limpiada de esa amargura, de tal manera que pudieron tomar agua, ¿sí? Y vieron nuevamente la mano de Dios actuando y cómo este problema que tenían pudieron sortearlo porque Dios intervino, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien clamó a Dios fue Moisés. Uh-huh. Por medio de Moisés obtuvieron respuesta y ayuda de Dios porque no podían beber de esa agua, ¿sí? Y siguen su camino y otra vez tienen otro problema y vuelven a murmurar, a quejarse. Y esto lo vemos en el capítulo 16 de Éxodo. Desde el verso 1 vamos a leer hasta el verso 5. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto.
Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y esto, el propósito de Dios en todo esto no era nada más suplirles la alimentación, darles el alimento, darles comida, sino enseñarles a depender de Dios, enseñarles a escuchar a Dios, enseñarles a obedecer las cosas que Dios dice, ¿sí? Aquí Dios le dijo a Moisés, van a salir cada mañana al amanecer a recoger el maná. Y van a recoger lo suficiente para comer en un día. No, nada más. No más y no menos. ¿Sí? Y la instrucción era clara. Saldrán al amanecer y recogerán lo de un día. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues hizo lo que quiso. ¿Sí? Algunos decían, ¿por qué voy a salir hasta el amanecer? Si yo me levanto hasta las 9 de la mañana, mejor salgo más tardecito. ¿Y qué pasaba? Que el maná, al calentar el sol, se derretía y se perdía. Ya no había. Entonces los que hicieron eso ya no encontraron alimento y se quedaron sin comer ese día. Y aprendieron que tenían que salir al amanecer. Entonces salían al amanecer y recogían. Si les daba flojera y recogían poquito, se quedaban con hambre en el día. ¿Sí? No comían lo suficiente y entendían que tenían que recoger lo suficiente para el alimento del día. Y hubo quienes hicieron lo contrario, tomaban de más, decían pues yo voy a tomar lo suficiente para este día, pero de una vez voy a recoger para toda la semana. Y se la pasaban toda la mañana recogiendo maná, pero al anochecer todo lo que habían recogido se podría y se gusanaba. Y ya no servía. Entonces entendieron y aprendieron que era infructuoso recoger de más. Solo había que recoger lo que se iba a consumir en el día. Entonces, había ya aquí varias reglas y tenían que seguirlas al pie de la letra si querían comer y si querían no pasar hambre y tener el menor esfuerzo posible, ¿sí? Y Dios se los dijo y ellos a punta de golpes entendieron que como Dios dijo al pie de la letra tenían que seguir las instrucciones. Y había otra instrucción. Dice, el sexto día de la semana, cuando salgan, recojan el doble. O sea, la porción para 2 días. Porque el séptimo día es de reposo. Y ese día no saldrán a recoger. Entonces, quienes no recogieron el doble, el día de reposo, salían a buscar maná y no encontraron. ¿Sí? Entonces ese día se quedaron sin comer. ¿Sí?
y aprendieron que el sexto día tenían que recoger el doble para tener ese día y para tener el día de reposo, ¿sí? Entonces, todas estas reglas que Dios estableció para el maná era un entrenamiento a Israel para que aprendiera a obedecer a Dios, ¿sí? Que no razonaran o no cuestionaran las instrucciones de Dios por lógica o por cualquier cosa. Si Dios dijo, vas a recoger lo de una porción, entonces tenían que recoger una porción. Si eran muy listos y decían, pero sí, ¿qué tal si recojo dos? ¿Me va mejor? No, porque se podría. No, mejor hoy no recojo doble, sino recojo hasta mañana otra porción, el día de reposo. Pues no, porque el día de reposo no había maná en la mañana, como todos los demás días. Entonces, allí aprendieron a que tenían que obedecer lo que Dios, la instrucción de Dios, al pie de la letra, sin poner, sin quitar, sin hacer más, ¿sí? Tal cual como Dios les dijo, así tenían que hacerlo. Y continuaron su camino y llegaron a un lugar, bueno, llegaron a Horeb o al monte Sinaí, y el pueblo otra vez vuelve a quejarse delante de Moisés, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 17, verso 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez, no entendieron que si tienen un problema, tienen que clamar a Dios y pedirle a Dios. No, fueron con Moisés y le reclamaron a Moisés. Y ya había hasta intenciones de regresar. Decían, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Allá teníamos agua, allá teníamos alimento, allá había tumbas. Pero acá en el desierto tenemos escasez. Cuando una persona llega a Cristo y empieza a tener problemas, tiene la tentación de volverse al mundo, decir, no, pero pues es que el cristianismo trae problemas, estaba mejor antes. Ahora me dicen que no puedo hacer algunas cosas. Que no puedo hacer las cosas que antes hacía, que veo yo problemas en el trabajo, veo problemas en mi casa. Y antes no tenía tantos problemas. Antes estaba mejor. Es lo mismo que está diciendo el pueblo de Israel aquí. Estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos agua, teníamos comida, teníamos todo. ¿Y qué hacen? Murmuran contra Moisés. ¿Sí? Murmuraron contra Moisés. Y entonces empiezan a hablar. Sí, pero mira el pastor, pero mira la iglesia, mira la congregación, mira el templo, y empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a murmurar, pero necesitan aprender a obedecer las instrucciones de Dios.
¿sí? Como con el maná. Si una persona empieza a obedecer a Dios y empieza a aprender a obedecer a Dios, entonces lo que vamos a tener de parte de Dios son sus bendiciones. Vamos a tener todo lo que necesitamos, ¿sí? Y Dios va a suplir todas nuestras necesidades, pero necesitamos crecer en fe, necesitamos caminar en fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos en forma natural, viendo las cosas naturales, las cosas del mundo, y no entendemos que tenemos un Dios poderoso que va delante de nosotros, como columna de fuego de noche y como columna de humo de día, ¿sí? No lo entendemos, no nos damos cuenta de cómo nos va cuidando y nos va protegiendo. Y si tenemos problemas, es para que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Es algo que tenemos que ir desarrollando. Uh-huh. Vamos a ver lo que sucedió más adelante. Uh-huh. Ya Dios les había dado el maná, Dios les había dado alimento, les había dado agua, ya tenían todo cubierto. Pues sí, pero así todavía murmuraron otra vez. Vamos a ver lo que dice en Números, capítulo 11, versos del 1 al 5. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios, y lo oyó Adonai, y ardió en ira, y se encendió en ellos fuego de Dios, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Dios, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Dios se encendió en ellos. También volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, otra vez, ya estaban hartos de comer el maná que Dios les había dado, ¿sí? Ya no valoraban lo que Dios les dio. Es más, hasta murmuraron en contra de Dios. Uh-huh. Ay, cómo disfrutábamos en Egipto comiendo melones, comiendo puerros, comiendo ajos y cebollas. Uh-huh. Entonces ya estaban una vez más anhelando las cosas del mundo, ¿sí? Las cosas de Egipto, anhelando y pensando en las cosas de Egipto y pensando en regresar a Egipto. Cuando Dios les estaba dando alimento, les estaba dando el maná, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Otra vez se quejaron. A pesar de que ya les había dado alimento, se siguen quejando, ¿sí? Y una persona cuando llega a Cristo, así es. Cualquier cosa es un reclamo a Dios, es un reclamo al pastor, ¿sí? Una queja de haber salido del mundo, ¿sí? Pero es que en el mundo yo podía ir a fiestas, en el mundo podía hacer esto, en el mundo podía hacer aquello, ¿sí? Y no es que no podamos hacer fiestas o no podamos divertirnos. Aquí Dios les estaba dando lo que necesitaban. Les estaba dando el alimento, tenían agua, tenían alimento. Sin embargo, seguían quejándose y altercando contra Dios. Uh-huh. No estaban mostrando un crecimiento y una madurez. Parece que no estaban entendiendo todo lo que habían pasado y lo que Dios les estaba enseñando, ¿sí? Ese entendimiento de las cosas de Dios no se veía. Uh-huh. Y aún los mismos hermanos de Moisés murmuran contra él. Vamos a ver lo que dice en Números capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, María o Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros?
y lo oyó Adonai. Entonces, hablaron de la esposa de Moisés, de Séfora, ¿sí? ¿Cómo se fue a casar con esa mujer? Y dijeron, si Dios también nos habla a nosotros, no solo, si Dios también nos habla a nosotros, no solo a Moisés. Uh-huh. Entonces estaban ya cuestionando la autoridad de Moisés. Uh-huh. Y bueno, vino un castigo ahí a Miriam, que le dio lepra y tuvo que estar fuera del campamento 7 días y después ya regresar para entender que no debía de murmurar de su hermano, ¿sí? Y ¿cuántos no murmuramos de nuestros hermanos cuando llegamos a Cristo? Llegamos a la congregación y empezamos a ver, mira, el hermano tiene esto, y el hermano hace esto, y el hermano habla así, el hermano ora de esta manera, mira cómo lee, mira cómo predica, mira lo que dijo, ¿sí? ¿Murmuramos o no murmuramos? Debemos aprender a no murmurar, ¿sí? Si Dios le ha dado un talento a alguien, nosotros no tenemos por qué murmurar o hablar de eso. ¿Por qué Dios le dio? Vamos a cuestionar a Dios de por qué le da talentos a una persona. No podemos hacerlo. Uh-huh. Y si nosotros insistimos, nos va a pasar como a Miriam, ¿sí? Que Dios permitió que le diera lepra, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos estar leprosos? No debemos murmurar, no debemos hablar, no debemos cuestionar. Nosotros debemos buscar nuestra relación con Dios, nuestra, personal, ¿sí? Yo debo buscar mi relación con Dios, sin importar lo que esté sucediendo, lo que estén haciendo los demás o cómo estén los demás relacionados con Dios, ¿sí? Yo no puedo cuestionar la forma en que ora un hermano. Uh-huh. Si él ora así y esa es su relación con Dios, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Si lo escucha Dios y él si él obtiene respuesta de Dios, qué bueno. Uh-huh. Pero no podemos cuestionar, no podemos murmurar, no podemos hablar a la ligera. Uh-huh. Y mucho menos cuestionar autoridad de los líderes, de los ministros, de los pastores, ¿sí? De los profetas o de los apóstoles. Dios ha puesto a cada uno en su lugar, ¿sí? Dios tomó a Moisés y lo puso por líder en Israel. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros no somos los líderes, nosotros somos como el pueblo, que tiene que ir aprendiendo a sacar esa dureza de corazón, e ir aprendiendo a confiar en Dios, a creer en Dios, a obedecer a Dios, y no podemos nosotros cuestionar lo que está sucediendo dentro de la congregación, o cómo se lleva la iglesia, o cómo se lleva la doctrina, o cómo se hacen las cosas en la congregación. No podemos hacerlo. No lo puede hacer un nuevo miembro de la iglesia, ¿sí? Tiene que aprender primero a amar a Dios, a creer en Dios, a confiar en Él, a obedecer a Dios y no estar desviándose en murmuración o en otras cosas, ¿sí? Una vez más vemos otra rebelión como la de Miriam y Aarón, pero ahora todo el pueblo, ¿sí? Eso lo vemos en Números capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al 4 solamente. Luego lean lo que estamos leyendo
léanlo completo para que vean todo el contexto y la historia completa de lo que hemos mencionado. Uh-huh. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Sí? Esto ya es una rebelión, ¿sí? Completa en el pueblo para volverse a Egipto. ¿Sí? Ya eran tantos los problemas que sentían que decían, mejor regresemos a Egipto. ¿Y dónde estaban las maravillas que Dios había hecho? La salvación tan impresionante que Dios hizo, las señales, abrir el mar para que cruzaran, ¿sí? El quitar lo amargo del agua de Mara, el maná, las codornices que comieron, ¿sí? El agua de la roca, todas las señales, todo lo que Dios había hecho, ¿dónde estaban? ¿No lo veían? No era palpable, era cotidianamente palpable. Sin embargo, hay otro problema, ven a un pueblo y dicen, nos van a matar. Nos ha sacado Dios para que muramos en este desierto a filo de espada. Y la salvación que Dios hizo al pueblo de Israel cuando el ejército de Faraón vino a destruirlos, ¿ya se olvidaron de ello? Sí, ya se habían olvidado. A veces llegamos a Cristo y Dios nos sana de una enfermedad y decimos, gloria a Dios, me sanó, ahora ya no me duelen mis rodillas, ahora ya no tengo este padecimiento, Dios me sanó. Sin embargo, con cualquier otra cosa empezamos a murmurar y aún a rebelarnos contra Dios, ¿sí? No, pues yo mejor ya me voy a Catemaco a buscar un brujo porque tengo problemas económicos. Uh-huh. Entonces, las cosas que Dios está haciendo y que son palpables se, se vuelven como invisibles. Uh-huh. Y no aprendemos y no entendemos que nosotros debemos de seguir adelante, que nosotros debemos de aprender a confiar más en Dios. Si estamos así, es que nos falta aprender más a confiar en Dios. Uh-huh. Porque si Dios los había salvado del ejército de Faraón, ¿cómo no los va a poder salvar de otro pueblo? ¿Mm? Ni los moabitas, ni ningún otro pueblo los puede, ni los amalecitas, nadie los podría enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Si Dios había destruido el ejército de Faraón, ¿no podría hacer lo mismo con estos otros? Y entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? ¿Por qué rebelarse contra Dios? ¿Mm? Mejor buscar a Dios, clamar a Dios y escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Sí? Es la actitud que debemos hacer. No ser rebeldes contra Dios en todo momento. ¿Sí? Me voy a brincar este pasaje, es muy largo. Y vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai,
Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Mm? Entonces, aquí está hablando a el rey Saúl, que se le dio una instrucción y no la obedeció. No obedeció la instrucción que le fue dada a través del profeta Samuel. ¿Mm? Sino hizo como a él le pareció. ¿Mm? Y entonces Dios lo desechó porque no obedeció. Antes de concluir, quiero mostrarles otro caso. ¿Sí? En Números capítulo 21, vamos a leer del verso 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió sobre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Aquí otra vez Dios les da instrucciones precisas, donde otra vez por la murmuración, por la rebelión contra Dios y contra Moisés, Dios permitió que hubiera serpientes que mordían a algunos, y cuando eran mordidos por esas cobras morían porque eran muy venenosas. Entonces reconocen que habían murmurado contra Moisés y contra Dios, y vienen y piden ayuda una vez más a Moisés. Y así nos pasa, otra vez tenemos problemas y reconocemos que estamos mal, y venimos con el pastor y le decimos, pastor, por favor, ore por nosotros. Sí, la regamos, pero pues ya no lo voy a seguir haciendo. Ahora sí voy a obedecer y voy a hacer las cosas como Dios diga. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Haz una serpiente y ponla en un lugar alto, que sea visible para todo el campamento. Y cuando alguien sea mordido por una serpiente, que voltee a ver la serpiente de bronce. Y si hace eso, vivirá. Entonces, si alguien no lo hacía, moría. Y podía decir, ¿cómo viendo una serpiente de bronce, el efecto del veneno no va a funcionar en mi cuerpo? Es absurdo. Es tonto eso. ¿A quién se le ocurre pensar que al ver una serpiente de bronce, si me mordió una cobra, no me va a pasar nada? Eso es tonto. Y no lo hacían. ¿Y qué pasaba? Morían. Pero quien obedecía a Dios y cuando era mordido por una serpiente volteaba y veía la serpiente, entonces el veneno no tenía efecto en su cuerpo. ¿Eso es magia? ¿Era magia? ¿Es hechicería o qué es lo que pasaba ahí? Dios estaba otra vez entrenando al pueblo a obedecer. Perdón.
obedecer porque necesitamos aprender a obedecer las instrucciones de Dios, aunque parezcan tontas, aunque no tengan sentido, porque dice la palabra que para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no se pueden entender. Entonces, si nosotros tratamos de entender las cosas de Dios, nos van a parecer locura, cosas tontas. Y muchos dicen, solamente los tontos creen en Dios. ¿Por qué? Porque lo ven en lo natural, no lo ven en lo espiritual. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, por más tonto que parezca, lo que Dios está diciendo, porque eso nos va a salvar la vida. Y Jesús mismo tomó este pasaje para hablar de él. Dice, eso es una sombra profética del sacrificio de Jesús. Jesús mismo dijo, porque como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que voltee a verlo se salve. Todo el que volteaba a ver la serpiente se salvaba. Y en estos tiempos, todo aquel que voltea a ver a Jesús, por más tonto que parezca, aunque parezca una locura, ¿cómo yo creyendo en Jesús me voy a salvar? ¿Qué tontería es esa? Eso es el Evangelio de la cruz. Ese es el Evangelio de salvación. Esas son las buenas nuevas de salvación. Con solo voltear a ver a Jesús, con solo creer lo que Dios dijo. En el desierto era, si alguien es mordido por una serpiente, voltee a ver la serpiente de fuego y vivirá. Hoy es, si alguien está en el mundo, necesita voltear a ver a Jesús y vivirá. ¿Sí? ¿Qué necesita una persona para voltear a ver a Jesús? Primero, creer que esa instrucción es cierta. ¿Sí? Si a una persona le decimos, cree en Jesús para que sea salvo, hay dos opciones. O dice, no, yo no necesito de Jesús. Yo soy lo suficientemente bueno para salvarme por mí mismo. Eso es no creer en esa palabra, no creer en esa instrucción de Dios. Pero quien diga, sí está bien, yo voy a creer en Jesús y lo acepto como mi Salvador. Eso es voltear a ver a Jesús, como en el desierto era voltear a ver la serpiente. Y todo el que volteaba a ver la serpiente era salvo. Y todo el que acepta a Jesús como su Salvador es salvo. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto y obedecemos esta locura, nosotros somos salvos. Cuando una persona lo hace, es salva. Y proféticamente habíamos dicho que eso es salir de Egipto. Pero ahí empieza nuestro camino en el reino de los cielos. Nuestro camino en el reino de Dios. Y la primer parte del camino, ¿cómo es? Un desierto. Un desierto donde vamos a tener dificultades y vamos a tener problemas. Y Dios va a ver nuestra reacción. Es irnos a quejar con el pastor y decir, no, pero es que yo antes me iba bien con mis negocios, pero ahora me está yendo mal. Es que antes yo estaba así, pero ahora me enfermo. Es que antes yo tenía una novia, pero ya me dejó. Es que antes, entonces estamos haciendo lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Ir con Moisés a quejarse de todo lo que estaba pasando, sin creer que la mano de Dios está sobre nosotros.
y que Dios está actuando en nuestras vidas y que Dios nos lleva en el hueco de su mano. Él tiene el control en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control de Israel en el desierto? Perfectamente. Aunque tuvieran calor, aunque tuvieran sed, aunque tuvieran frío, aunque tuvieran hambre, Dios tenía el control perfecto del pueblo de Israel. De la misma manera, Dios tiene control en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es aprender a obedecer a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hagamos, en toda situación en la que estemos, debemos de confiar en que Dios está haciendo las cosas y que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y a su corazón para que nosotros crezcamos, para que nosotros alcancemos la tierra prometida. El pueblo de Israel, después de 40 años, entró a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios quiere que nosotros entremos a la tierra prometida. El pueblo de Israel tardó 40 años por su cabeza dura, por ser tan testarudos, por ser tan necios, por ser tan rebeldes. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros? ¿Qué tan rebeldes queremos ser? Queremos recibir todas las bendiciones de la tierra prometida, de la tierra donde fluye leche y miel. ¿Ya? ¿O queremos seguir dando tropezones? Crezcamos, aprendamos a obedecer a Dios, busquemos a Dios, oremos, leamos la Biblia, aprendamos de la Biblia, aprendamos de nuestros maestros y de nuestro pastor. Cualquier cosa que duda que tengamos, cualquier problema que tengamos, consultemos al pastor. No como queja, no como reclamo, es que yo antes estaba mejor. No, pastor, tengo esta situación, ¿cómo le hago? Ayúdeme a orar. ¿Cómo tengo que pelear? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué dirección debo caminar? ¿Para qué? Para que crezcamos y estemos listos para entrar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, tuvo instrucciones muy precisas. ¿Sí? Entra, cruza el Jordán y va a enfrentar la primer ciudad fortificada que había desde el desierto, que era Jericó. Era una ciudad fortificada, tenía un ejército poderoso, pero ya habían aprendido el pueblo de Israel en el desierto que Dios estaba con ellos. Y por eso pasaron todo ese tiempo en el desierto, porque temieron a esos pueblos y no confiaron en que Dios podría darles la victoria, ¿sí? Ellos ya ahora sabían que tenían la victoria, ¿sí? Que Dios les daba la victoria. No hay que temer. Podemos enfrentar al enemigo sin temor, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. ¿Quién le tiene miedo al diablo? Los que acaban de salir de Egipto. Si nosotros ya maduramos y crecimos y creemos en Dios y tenemos confianza en Él, no tenemos que tener temor al diablo. No tenemos que tener temor al enemigo. Nuestros adversarios están debajo de nuestros pies, porque Dios ahí los ha puesto, porque Él está con nosotros, porque Él es nuestra sombra, nuestra columna de humo que nos da sombra en el desierto, y nuestra columna de fuego que nos da calor en las noches frías. Él nos guarda y nos cuida, ¿sí? Y quiere que nosotros entremos a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel entra a tomar Jericó, otra vez tuvieron instrucciones precisas. Llegarán y acamparán a un lado de Jericó. ¿Y qué hicieron? Fueron y acamparon a un lado de Jericó. Después, a la mañana,
se levantarán temprano al amanecer y darán una vuelta a Jericó, todos en silencio. Solamente sonarán las bocinas y después de las bocinas irá el arca del pacto, después el ejército, luego todo el pueblo. Y aquí no hubo quien dijera, no, pero ¿por qué van primero los que van tocando los shofares y mejor te vaya? O alguien que dijera, no, pero es que primero debe de ir el ejército. No. ¿Y por qué debemos ir todos callados? Que mejor. No. La instrucción fue esa y nadie lo cuestionó. A la mañana siguiente se levantan temprano y dan una vuelta a Jericó, como la instrucción de Dios fue dada a Josué. Y regresan al campamento. Y en la noche le dan la instrucción a Josué, dice, de espada a todos. No hubo ningún herido, ni siquiera alguien con un raspón en la rodilla, nada. ¿Por qué? Porque obedecieron las instrucciones de Dios. Hubo una desobediencia por allí que trajo otras consecuencias, pero ahorita no la vamos a ver. La cosa es que nosotros debemos aprender a obedecer completamente lo que Dios nos diga. Si nosotros lo hacemos así, vamos a poder entrar a la tierra prometida. Queremos entrar a la tierra prometida, debemos quitar toda rebelión de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, y aprender a obedecer a nuestras autoridades espirituales, aprender a obedecer a Dios y hacer las cosas que Dios nos indique. Vamos a dejar esto aquí, vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos y te damos gracias, mi Dios, porque tú nos muestras cuál es la clave para que nosotros disfrutemos, mi Dios, de la tierra donde fluye leche y miel. Tú nos estás mostrando, papá, que debemos aprender a obedecerte, que debemos aprender, Señor, a no rebelarnos contra ti ni contra Moisés, contra tus pastores, contra tus líderes, Señor, tus ministros, que debemos aprender a obedecer, que debemos aprender a escuchar, que debemos aprender a hacer las cosas, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad y tu corazón. Y de esa manera nosotros no tendremos, Padre, obstáculos, no tendremos, Padre, ejércitos que nos detengan y tendremos entrada pronta, Señor, a la tierra donde fluye leche y miel. Te damos gracias, papá, por esta enseñanza, gracias por tus bendiciones y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor, todo poder y todo honor. De ahora, Señor, y por los siglos. Amén. Y amén. Gracias y hasta luego.
Shomer